Todo es rojo. Todo a la vista está cubierto de rojo. Lo único que queda aquí es muerte. ¿Y para qué? ¿Tanto derramamiento de sangre era necesario? Hermano Jamun, mis amigos, los discípulos más jóvenes. Todos están muertos. Para enfrentarnos a Chongma se tuvo que crear una alianza entre los mejores guerreros de todas las sectas. Más de 20 sectas se unieron a la causa, incluyendo las 10 grandes sectas. Pero al final, la batalla entre la alianza y Chongma resultó en total aniquilación de ambos bandos. ¿Por qué tuvimos que llegar a este punto? Todo es por su culpa, por un demonio que descendió de los cielos, el líder de las bestias que empaparon la tierra de sangre, el líder del culto demoníaco, Chongma. La secta del Monte Hua. Qué situación tan desafortunada para usted, discípulo del Monte Hua. El hombre se pone en pie con la poca resistencia que le queda. Su cuerpo se tambalea al avanzar. La hemorragia interna que tiene provoca que tosa sangre. Es un infortunio que tenga que morir aquí. Estoy seguro de que matarme le habría colmado de fama y gloria por el resto de su vida. Pero al parecer nuestro tiempo en este mundo se acabó. El hombre le dice que se calle. Debería enorgullecerse de este logro, gran guerrero. Aunque muchos le ayudaran durante esta batalla, fue usted quien dio la estocada final. Yo, Chongma, líder del culto demoníaco. Reconozco que su espada, la espada del Monte Hua, es la más poderosa de toda la tierra. Le dijo que se callara. Es una verdadera pena. Con tan solo un día más de vida, hubiese sido digno del nombre Chongma. Aunque no importa, este también es mi destino. Recuerde esto, discípulo del Monte Hua. Este no es el fin. Las fuerzas demoníacas volverán. Y ese día, el mundo será dominado por el culto demoníaco. Seremos invencibles. La cabeza decapitada de Chongma rebota lejos de su cuerpo. La guerra terminó. Y como la guerra, mi vida también estaba por terminar. ¿Qué pasará con la secta del Monte Hua? Todos los discípulos de la dinastía Chon yacen muertos a mi alrededor. Los miembros de la dinastía Baek, que acompañaron a nuestros discípulos de alto nivel a esta batalla, también murieron. Solo quedan los niños, que todavía son incapaces de portar una espada. Toda la sangre que la secta derramó, ¿acaso fue en vano? Si me hubiese esforzado más entrenando, hubiese podido salvar al menos uno de ellos. Es irrelevante. Todo ha sido en vano. Hasta las flores más refulgentes se marchitan eventualmente. El Monte Hua, uno de los 3 espadachines más hábiles del mundo, el discípulo de la 13ª generación de la secta del Monte Hua, el maestro de la espada floreciente, Chongmyon. Tras matar a Chongma, el demonio que desencadenó tantas catástrofes sobre esta tierra, Chongmyon dio su último aliento en la cima de la cordillera de los 1000 picos. Esta corta anécdota resume mi legado en el mundo. Chongmyon era un bebé cuando lo encontraron en las puertas de la secta. Él creció allí y aprendió las artes del Monte Hua. Entrenó al lado de otros discípulos de su edad. Los mayores lo regañaban. ¿De dónde vienen estos recuerdos? Debía recordar que no solo practicaba artes marciales, sino que también transitaba el camino de la virtud. No se da cuenta de que la fuerza sin ética solo es violencia. Un travieso Chongmyon se quejaba del mismo discurso de siempre. Todo era tan tedioso. Incluso siendo un discípulo de la secta del Monte Hua, nunca internalicé sus enseñanzas. Hasta recibí un título que no merecía gracias a mi habilidad con la espada, pero seguía siendo el paria de la secta. ¿Cómo pude olvidar que le debo todo, hasta mi vida, a la secta del Monte Hua? ¿Tienes remordimientos, Chongmyon? Sí, hermano líder. Tengo tantos remordimientos. Si tan solo hubiese tenido fe verdadera en las enseñanzas de la secta, y esa fe me hubiera hecho un mejor guerrero, quizás hubiese podido cambiar este horrible destino. No te arrepientas de nada, todo es parte del destino del Monte Hua. Al final, el Monte Hua sobrevivirá. Chongmyon supone que el ataque fue cosa de Chongma. Creía haber matado a ese desgraciado. Quien realmente dio el golpe se extraña al escuchar el nombre. Exclama que no le importa quién es ese. Grita a la rata inmunda que deje de dormir. Ya todos salieron a mendigar mientras él dormía la siesta. ¿Quién se cree que es? ¿Qué? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué hace este pequeño mendigo por aquí? ¿Me está amenazando? Chongmyon lo trata como pequeño. Por esta vez perdonará su ignorancia. Ahora bajará ese palo.
El chico se ríe por lo gracioso que es. Se me acaba la paciencia. Soy Jongmyeon, maestro de la espada floreciente. Ni el líder del Gaibang, el sindicato de mendigos, puede tratarme así. Mucho menos este mocoso maleducado. El bravucón ya se cansó. Hora de darle una lección a este niño. Primero, bloquearé ese débil ataque. ¿Ah? ¿Qué? ¿Desde cuándo tengo brazos tan cortos? No puedo tener tan poco alcance, ¿no? No puedo bloquearlo con estos bracitos. Llama al pequeño Jongmyeon un idiota. ¿Ignorancia? Le va a enseñar lo que es la ignorancia. ¿Cómo se atreve a decirle esas estupideces? Espera que esto le enseñe algunos modales. Un compañero mendigo se acercaba a la tienda cuando se hizo testigo de la paliza. Jongmyeon pide ayuda, pero el niño decide mejor volver más tarde. Momentos después, está recuperándose de sus heridas. Es cosa de al que llama rata callejera. Nunca le habían dado una paliza tan intensa, ni siquiera en el monte Hua. Pero bueno, ¿quién es este niño que veo en el lago? ¿Qué diablos está pasando? ¿Acaso reencarné? ¿Los budistas tenían razón? Si hubiera sabido que todo eso era cierto, habría ido al templo Shaolin, no al monte Hua. El compañero mendigo de antes viene a verlo. Jongmyeon lo recuerda de cuando le estaban dando una paliza. Le agradece por salir corriendo sin ayudarle. El niño pregunta si se encuentra bien. Menciona que el jefe es bastante violento, pero cree que se pasó. Jongmyeon se pone de pie para hacer una pregunta. No, en realidad serán dos preguntas. El niño mendigo nota algo extraño en su compañero. Jongmyeon hace la primera pregunta. ¿Él mismo es un mendigo? El niño le invita a mirar lo que lleva puesto. ¿No le parece obvio? Jongmyeon se agacha frustrado. ¿Por qué renació como un mendigo? Bueno, listo. Segunda pregunta. Chongma pregunta si sabe quién es Chongma. El niño mendigo casi felicita a su compañero por salir prácticamente ileso de esa paliza, pero puede ver que lo dejó bastante confundido. Jongmyeon exige al perro callejero que responda a la pregunta. El niño suspira y se cruza de brazos. Cree que se escuchó hablar de Chongma. Era un líder demoníaco que murió 100 años atrás. ¿Qué? ¿100 años? Jongmyeon no se lo cree. ¿Cómo que pasaron 100 años desde la muerte de Chongma? ¿Un siglo entero? ¿Está diciendo la verdad? No quiere que mienta. ¿Pero por qué mentiría? Jongmyeon suelta al niño mendigo recuperando la compostura. No puede ser. 100 años. ¿Por qué no renací justo después de morir? ¿Qué hice para merecer esto? Me siento completamente solo en este mundo. ¿Por qué debo sufrir un destino tan cruel? Entonces, el monte Hua. Claro, la secta del monte Hua. Jongmyeon ahora quiere saber qué hay del monte Hua. ¿Qué le pasó a la secta del monte Hua? El niño pregunta si hay una secta que se llama así. Jongmyeon confirma con él que se trata de un mendigo también. Eso quiere decir que es un miembro de Gaibang, como todos los mendigos. Sin embargo, ¿no conoce la secta del monte Hua? ¿Una de las 10 sectas? Eso no tiene sentido. El niño no entiende nada de lo que dice. Las 10 sectas son Kunlun, Konton, Shinchen, Emei, Diangan, Shongnan, Shaolin, Gaibang, Gudan y Hainan. No hay ninguna secta del monte Hua entre ellas. ¿La secta del monte Hua ya no es una de las grandes sectas? ¿Por qué? Y aquí va otra vez. Le sorprende que Hainan, esos campesinos simplones, se unieran a las 10 grandes sectas, aunque eso es lo de menos. ¿Cómo es que la secta del monte Hua ya no es una de las 10 grandes? Es la gran secta. Mientras es agitado, el niño mendigo recuerda algo sobre esta. Escuchó que había una secta con ese nombre en Shanxi. Jongmyeon exclama que es así exactamente. El monte Hua está en Shanxi, pero el niño le cuenta que ya no son parte de las 10 grandes sectas. Si mal no recuerda, solo quedan ruinas de esa secta. ¿Ruinas? ¿La secta en ruinas? ¿La secta del monte Hua? Una de las más conocidas de todo el mundo, al igual que Wudang y la dinastía Nangon, no pudo haber desaparecido. Por fin sueltan al niño. Mientras que Jongmyeon se niega a creerlo, tiene que verlo con sus propios ojos. Él decide que irá al monte Hua. Su compañero cree que está bromeando. Le aconseja que deje de soñar y vaya a mendigar, a menos que quiera otra paliza. Jongmyeon lo manda a callar. Todavía tiene más preguntas y más le vale responder sin mentir. Primero, este cuerpo. ¿Cómo se llama este niño? Para empezar, ¿por qué tendría nombre un mendigo? Solo les dan apodos al azar. A él lo llamaban Chosam. Jongmyeon opina que es un nombre adecuado para un mendigo, y no hay información sobre su edad ya que vive en la calle. Ahora quiere saber el nombre del niño que le está ayudando, y el del mocoso que le dio una paliza. Su compañero comparte que se llama Guchil. El que le pegó es su jefe, Jonbal. Bien. Jongmyeon quiere que escuche con cuidado. Él devuelve 2 veces lo bueno que recibe.
pero 10 veces lo malo. Le aconseja que recuerde su nombre, Chongmyon de la secta del Monte Hua. Cuando se vuelvan a encontrar, le recompensará por toda su ayuda. Dicho eso, se retira. Chongmyon volvió para preguntar, ¿por dónde tiene que ir para llegar al Monte Hua en Shanxi? Poco después empieza su viaje, y lo hace corriendo. Es cerca, puedo llegar corriendo. En mi vida pasada ni los caballos podían ganarme en una carrera. Pero su corazón está por explotar. Este cuerpo infantil se cansó después de tan solo 15 minutos corriendo. ¿Cómo llegaré a Shanxi con este cuerpo? Es imposible. Moriré antes de llegar a la base del Monte Hua. ¿Cómo he de llegar a Shanxi? En momentos como este es cuando sale a relucir el ingenio del gran Chongmyon. Simplemente tengo que aprender artes marciales otra vez. Pocas personas entenderán la increíble oportunidad que tengo ante mí. Incluso aquellos que llegan a la cima de las artes marciales tienen remordimientos. Como no tomar los aspectos básicos más en serio cuando eran jóvenes. O no escuchar a mi superior y evitar tener que practicar hasta que me arrastraba al campo de entrenamiento. O que me atraparan bebiendo el alcohol que mi superior había guardado. Bueno, no me arrepiento de la última. Lo haría otra vez. Estaba delicioso. El punto es que puedo empezar desde cero. Primero tengo que encontrar un lugar sin distracciones para concentrarme. Aquí está bien. Ahora, ¿con qué debería empezar? Mi mente está llena de técnicas marciales avanzadas. La historia y las técnicas marciales de la secta del Monte Hua viven en mí. Conozco al menos una docena de métodos para cultivar el Ji. Además, si considero los conocimientos ajenos a la secta del Monte Hua, mi saber es todavía más abundante. ¿Qué técnica debería aprender primero? Los 6 elementos. ¿Cuál es la técnica de los 6 elementos? Es un texto barato que se vende por 5 moneditas en cualquier puesto del mercado. Entonces, ¿por qué estudiaría una técnica marcial de tan mala calidad? Porque en realidad es excelente. El arte de los 6 elementos es la primera técnica que se enseña en el Monte Hua. Todos los discípulos que ingresan a la secta empiezan su entrenamiento con este arte. El arte de los 6 elementos no busca aumentar el Ji de forma extraordinaria, pero sí purifica el cuerpo del estudiante. Por eso es una técnica tan fundamental. No debo apurarme. Lo más importante es construir una hermosa e imponente torre de energía interna. Esto solo es el comienzo. Ahora tengo que purificar el Ji que acumulé, como si quisiera sacar los hilos sueltos de un gran mantel. Ahora mi cuerpo está libre de Ji impuro. Y si canalizo el Ji purificado a mi Dantian. ¡Listo! Este pequeño Dantian es solo el primer paso en el camino hacia la maestría. Esta bola de energía es pequeña pero pura. Seguirá creciendo y expandiéndose, hasta convertirse en una enorme e imparable avalancha. Ahora debo continuar con mi viaje al Monte Hua. El pequeño cuerpo de Chongmyon se tambalea. Maldición, usé todas mis fuerzas para acumular Ji. Maldita sea, olvidé que los 6 elementos no incrementan la fuerza física. Chongmyon, el problema es que nunca usas el cerebro. Hermano líder, esto es muy frustrante. A este paso nunca va a llegar al Monte Hua. Más tarde, en un pueblo en el camino, un par de niños corren buscando a alguien y se detienen frente a un joven tomando un descanso. Despiertan de su siesta al que llaman hermano. Cuentan que hay un mendigo novato aquí a la vuelta que se está quedando con todas las limosnas. Es un joven que está en tan mal estado que todos los que lo ven le dan monedas por lástima. El tipo se levanta, decide que entonces será mejor que le muestren cómo son las cosas por aquí. Sus hermanos están de acuerdo con él. Luego lo acompañan hasta donde está Chongmyon e indican que se trata de él. El tipo empieza por llamar su atención, pero al no hacerle caso grita que le están hablando. Se está haciendo el sordo. Chongmyon se gira por el molesto ruido. ¿Le están hablando a él? El tipo no ve a otra persona por aquí. ¿A quién más? Asume que este niño debe querer morir. No sabe quién se cree que es para andar mendigando sin permiso, pero como es un niño lo dejará ir por esta vez. Pero solo si les da todo lo que tiene, incluyendo lo que está comiendo. Chongmyon cuestiona si son unos pobretones tan avariciosos que quieren quitarle comida medio mordida. Los hermanos menores reclaman que él es igual. Chongmyon se levanta y hace un calentamiento. Está conforme con su condición por ahora. Su Dantian todavía no se ha desarrollado del todo, pero esto debería ser suficiente. Ya se acostumbró a este cuerpo. No tiene mucho tiempo, así que los vencerá todos juntos. Por cierto, solo es un niño, así que sus golpes no dolerán mucho. Eso quiere decir que les tendrá que pegar más veces. El tipo dice enojado que pensaba tener piedad. Ordena a los muchachos que lo atrapen. El primero aprieta el puño y lanza el primer golpe, fácilmente esquivado por Chongmyon, quien contraataca con un golpe perfectamente ejecutado. ¿Acaso no saben quién es? Es el maestro de la espada floreciente. Es Chongmyon de la gran secta del Monte Hua.
Dice a los pobretones inútiles que pueden venir a pelear. Tras unos minutos, los tres piden disculpas de rodillas al señor. Jongmyeon no quiere que le digan así, solo es otro mendigo. El tipo lo cambia por señor mendigo entonces. Jongmyeon creyó escuchar que lo llamó mendigo, pero el hombre lo niega de inmediato. Pues más le vale. Por cierto, ¿saben cuál es la ruta más rápida para llegar a Shanxi? Resulta que esa es una pregunta muy fácil. Claro, si lo supieran, no estarían en las calles mendigando. Teme que no saben nada de esas cosas. Jongmyeon ríe tomándolo a broma. Entonces no saben nada. Es gracioso. Pues más les vale estudiar bien geografía por si vuelven a cruzarse alguna vez. La próxima vez que les haga una pregunta, esperará una respuesta coherente. De lo contrario, los hará puré. ¿Entendido? Ahora quiere que se vayan de su vista. Alguien llama al anciano que disfruta de la vista por la ventana. Se refieren a él como líder. Unam es quien toca la puerta. El líder le da permiso para entrar. Entonces pide perdón por molestarlo, pero hay un niño que quiere verlo. El líder avanza unos pasos para ver de quién se trata. Jongmyeon da sus saludos al líder de la secta. Dice su nombre y expresa su deseo de unirse a la secta del Monte Hua. Con que desea ingresar a su secta. El líder pregunta a Unam si no le dijo a este niño que ya no están aceptando discípulos nuevos. Este responde que sí lo hizo. Intentó explicarle, pero el niño estaba desesperado por hablar con él. Ambos adultos se voltean para ver al niño. Aunque Jongmyeon está sonriendo, por dentro está que explota de la ira. Para ver el porqué retrocederemos un par de horas. Jongmyeon consiguió llegar por fin al Monte Hua. El atajo que me recomendaron esos vagabundos no sirvió para nada, pero al menos ya llegué. Ahora, hora de escalar. Su pequeño y débil cuerpo tiene que soportar el gran tramo hasta la cima. Debo escalar como si mi vida dependiera de ello. Al terminar la escalera, le quedaba avanzar verticalmente escalando. La caída sería mortal si resbalara. Con determinación y tenacidad nada es imposible. Pase lo que pase, llegaré a la cima del Monte Hua. Al atardecer, tras mucho esfuerzo, Jongmyeon consiguió llegar hasta la cima. Sin embargo, hay algo que le impide sentirse aliviado. Se pregunta dónde está. El letrero de la secta. El hermano líder pasó años puliéndolo todas las mañanas. ¿Dónde demonios está? Está molesto, no lo puede creer. Unam lo escucha gritar y sale a mirar quién anda allí. Para su sorpresa, se trata de un niño. Vino aquí solo. ¿Cómo pudo escalar la montaña sin ayuda? Pues poniendo un pie justo delante del otro. Jongmyeon quiere pasar a lo importante. Tiene una pregunta para el señor. ¿Es él un discípulo de la secta del Monte Hua? Unam responde afirmativamente. Eso significa que la secta no ha desaparecido del todo. Le ofrece al niño pasar si quiere. Cuenta que hoy en día no aceptan visitas, pero ya es demasiado tarde como para bajar por la montaña. Además, no pueden permitir que aquellos que vienen a visitar la secta duerman a la intemperie. Aquí las noches son bastante frías. Jongmyeon entra y ve la zona interior más inmediata. ¿Por qué solo hay tierra suelta en el campo de entrenamiento? ¿Qué le pasó al piso de mármol? Unam pregunta si hay algún problema. Mantén la calma, solo eran baldosas de mármol. Quizás tuvieron que venderlos después de la guerra. Jongmyeon menciona que estaba admirando el tamaño del campo de entrenamiento. ¿Dónde está el Palacio Celestial? Ahora sí le pide que espere. Comenta que esta disposición es un tanto inusual. ¿Siempre estuvo vacío ese espacio? Unam medita sobre eso. Es una historia interesante ahora que el niño la menciona. Se dice que antes había un palacio en ese lugar. Claro que había un palacio. Lo que quiero saber es en dónde está ahora. Unam toma una actitud algo presumida y dice que no espera que un niño lo entienda. No quiere alardear solo por ser un discípulo de la secta del Monte Hua, pero podrían decir que ese vacío es la cicatriz de una gloriosa batalla. Gloriosa mi abuela. Unam creyó haber escuchado, pero Jongmyeon lo niega. En todo caso, pide al niño que lo siga para que se instale. Supongo que no es su culpa. Debió haber sido difícil sustentar una secta moribunda año tras año. Este es el templo del manantial de Jade. Al menos este edificio sigue en pie. Unam cuenta que la secta del Monte Hua sigue el camino de la virtud, así que hay ciertas tradiciones que deben ser cumplidas. Ahora pide que por favor entre al templo y le rinda honor a sus predecesores. Un momento. Los candeleros de oro otorgados por el emperador de la dinastía Jin al antepasado de la secta de Tonghak. El pergamino escrito por el mismísimo antepasado. Los bordados con hilos de oro. Y todas las pinturas que antes llenaban este salón. Todo ha desaparecido. Y lo peor de todo. Aquí, justo aquí. ¿No había una flor aquí hace mucho tiempo? Jongmyeon quiere saber dónde está. Unam se extraña porque el niño llegara a saber sobre eso.
Recuerda que antes había una flor allí. Era una rama con flores de ciruelo hecha de un extraño metal blanco. Chongmyon exclama alterado que es esa misma. ¿Qué le pasó? La vendieron. No servía para nada. Y tampoco encajaba con la decoración, así que siempre debatían qué hacer con ella. Un día llegó un comerciante que les ofreció un buen precio y se la vendieron. Hermano, la secta del Monte Hua llegó a su fin. La flor de ciruelo blanco con perfume nocturno era uno de los 2 artefactos sagrados del Monte Hua, junto con la espada divina del amanecer violeta, una reliquia de belleza modesta, sin la extravagancia del oro ni el brillo de la plata. Se decía que era un artefacto divino, portador de la esencia del Monte Hua. Y estos imbéciles la vendieron. Unam se preocupa y le pregunta si está bien. Tengo que arreglar este desastre lo antes posible. Chongmyon se inclina para solicitar algo al señor. Quiere que le permita conocer al líder de la secta del Monte Hua. Desea convertirse en un discípulo de la secta. Y así es como volvemos al presente. La petición llegó al líder de la secta. Este asume que eso significa que Chongmyon sabe qué clase de lugar es el Monte Hua. El niño lo confirma. No me van a aceptar tan fácilmente, pero ya sé qué decirles. Simplemente usaré la historia de Chongjin, quien se perdió durante la guerra. La historia dice así. Chongjin se cayó por un acantilado, pero fue salvado por un leñador. Como estaba gravemente herido, no podía irse. Así que para agradecerle al leñador, Chongjin lo convirtió en su discípulo y le enseñó las artes marciales del Monte Hua. Les diré que yo, Chongmyon, soy un descendiente de ese leñador. ¿Eso funcionará? La mejor parte de esta historia es que puedo elegir la línea de discípulos que desee. Si les digo que el leñador era mi abuelo, sería de la misma generación que el actual líder de la secta. Es un plan infalible. Honestamente, no hay ninguna razón por la cual deberían meterme junto con los demás novatos, ¿verdad? Ahora, deciden entre rechazarme o preguntarme por qué para que pueda contarles mi historia. El líder decide permitir su ingreso a la secta. Tanto Unam como Chongmyon no esperaban esa respuesta. El líder ve que está muy entusiasmado por unirse. ¿Cómo podría negarse? Unam creía que ya no aceptaban novatos, pero resulta que el líder cambió de opinión. El destino obra misteriosamente. Soy un extraño. ¿Por qué no sospecha ni un poco de mí? Sin importar cuáles fueran sus intenciones, este niño vino al Monte Hua por una razón. Ellos no ahuyentan a las aves que buscan resguardo de la lluvia bajo su techo, y comparten sus alimentos con los animales que visitan su morada en el invierno. ¿Qué sentido tendría caer presa del miedo y terminar rechazando a un niño que desea unirse a la secta? Ordena a Unam que lleve al niño a su habitación y prepare la ceremonia de iniciación. No puede ser. Se suponía que sería de la misma generación que el líder. Este es el uniforme de los discípulos de tercera. Maldición. Y a todo esto, ¿dónde estoy? Este edificio solía reservarse para los ritos ancestrales. No parece ser un lugar apropiado para hospedar a un iniciado antes de su ceremonia de iniciación. La secta del Monte Hua nunca tuvo dormitorios como estos. Los novatos eran inmediatamente emparejados con un mentor y se mudaban a la casa de dicho mentor. Al parecer, ahora hay un sistema de dormitorios. La voz de un niño molesto pregunta a Chongmyon quién es él. ¿Por qué estaba espiando la habitación de alguien más? ¿Acaso es un ladrón? Otros aprendices escuchan los gritos de Gul, y un superior se acerca a preguntar cuál es el problema. Gul expone que lo encontró intentando ver dentro de su cuarto. ¿Por qué me meto en tantos problemas en esta reencarnación? Un discípulo todavía mayor se abre paso entre los demás. Exige silencio ante este escándalo. Están causando alboroto en los dormitorios cuando deberían estar entrenando. Los jóvenes aprendices se inclinan para disculparse con el gran hermano. Chongmyon se presenta a petición suya. El gran hermano entiende que se trata del novato que se quedará en el salón de la flor blanca. Dado que es tarde, debería ir a descansar, pero a partir de mañana espera que entrene duro. Ahora quiere ver a todos los demás bajando por las escaleras. Gul se gira hacia Chongmyon antes de irse. Le avisa que se verán más tarde. Tiene que enseñarle buenos modales. Como tú digas, la verdad no me importa. De cierta manera son como mis hermanos inferiores, así que tengo que encargarme de educarlos. Probablemente tenga que darles una educación más dura de lo usual. Pero ese es su problema, no mío. Gul da la orden de que se desnude. Chongmyon quiere que repita eso. Entonces el aprendiz reitera que se quite toda la ropa. Este método asegura que todos los novatos sean iguales. Se desnuda, baila un rato, se pelean, lo usual. No hay nada mejor para empezar a conocer a sus hermanos superiores. Ahora le repite la orden de desnudarse. Pero Chongmyon quiere hacerle una pregunta primero. ¿Acaso el gran hermano Aungum sabe que hacen esto? Gul contesta que él no entrena aquí de noche. ¿Pero por qué demonios sigue hablándole? Será mejor sacar esa mala actitud a golpes. Chongmyon se refiere a él como hermano superior. Le sugiere que apriete los dientes.
Dijo que le iba a sacar la mala actitud a golpes, ¿no? Eso es lo que él hará con todos estos idiotas. Jongmyeon recibe un masaje del hermano superior Junjong. Tiene quejas. Le pidió un masaje, no cosquillas. Debería estar agradecido de que no le pidió más que un masaje en los hombros. Ahora, con el hermano Yogul, puede estar tranquilo, esta vez no le pegará. Quiere que se acerque. Ya que Jongmyeon es un novato y todo eso, tiene algunas preguntas sobre la secta. ¿Dónde está el Palacio Celestial de Oro? ¿Cómo es que la secta del Monte Hua cayó tan bajo? Y sobre eso, Yogul pregunta si alguna vez escuchó hablar del maestro de la espada floreciente. Soy yo. Según cuentan los hermanos superiores, el maestro de la espada floreciente fue el que logró matar a Chongma, el líder del culto demoníaco. Tras la muerte de Chongma, todos los sobrevivientes del ejército demoníaco marcharon hacia la China central. Enfurecidos por alguna razón, vinieron hasta el Monte Hua, buscando destruir la secta. La secta sufrió daños graves, y hasta el día de hoy no ha podido recuperarse. Un momento, ¿eso significa que la secta del Monte Hua fue destruida por mi culpa? De verdad odio mi vida. El hermano mayor comentaba que la técnica de la gran espada pacificadora no concordaba ni con la filosofía de la secta ni con sus estándares de eficacia. Se planteó que quizás deberían sacarla del repertorio de artes marciales de la secta y le pidió su opinión a su hermano inferior. Jongmyeon opinó que era una técnica basura, totalmente inútil, debían sacarla. Aún así, el mayor sostuvo que era parte del legado de sus predecesores. Jongmyeon sugirió entonces sacarla de la biblioteca, así los chicos no se interesarían en ella. Al mayor le pareció buena idea, entonces harían eso. Habiendo terminado con ese asunto, no había llamado a Jongmyeon solo para hablar de técnicas. Creía que era hora de que tuviera sus propios discípulos. ¿Qué métodos usaría para guiar a su primer aprendiz? Una pregunta muy fácil para Jongmyeon. Lo primero que haría sería darle una paliza. Después de todo, no hay nada como un poco de amor duro para encarrilar a los novatos. Después de eso, el hermano líder jamás volvió a sugerir que tuviera aprendices. Gul llama al hermano inferior señor Jongmyeon. Este aclara que no es necesario que el hermano superior sea tan formal. Entonces el aprendiz le comunica que el gran hermano Ungum quiere que se presente en el campo de entrenamiento 3. Dijo que empezaría a entrenarlo. El profesor indica que desenvainen. Ahora todos juntos harán el ataque número 1. Jongmyeon mira esta escena boquiabierto. La sorpresa no parece ser agradable, y el gran hermano lo nota. Jongmyeon le pregunta cómo llaman a esta técnica. El gran hermano cuenta que están demostrando la verdadera técnica de la espada de los 6 elementos. Es una técnica de esgrima práctica en la cual se basan todas las técnicas del Monte Hua. Ahora esta es la base de las técnicas del Monte Hua. ¿Pero qué demonios les están enseñando a los aprendices? Van a arruinarle el futuro a todos estos chicos. Es como pedirle a un niño que lea libros filosóficos antes de aprender el alfabeto. Entrenar así quizás les dé una pequeña ventaja al principio, pero no durará mucho. Una buena base es fundamental en el entrenamiento de artes marciales. Ni siquiera pueden demostrar las técnicas bien. Oh, qué hermoso cielo azul. Está totalmente claro. No hay ni una nube a la vista. Vacío como el futuro del Monte Hua. ¿Cómo pudo empezar a guiar a este grupo? Jongmyeon le habla a uno de sus hermanos superiores. Quiere saber qué más aprenden en la secta. El aprendiz informa que luego de la verdadera técnica de la espada de los 6 elementos, pasan a la técnica de la espada de los 7 sabios. Después del salón de las flores blancas, estudian las técnicas de espada de claridad inferior. Tienen que hacer todo eso para ganarse el derecho a aprender el máximo arte marcial del Monte Hua, la técnica de la gran espada pacificadora. La técnica de la gran espada pacificadora no concuerda ni con la filosofía de la secta ni con nuestros estándares de eficacia. Pero si yo mismo le dije que la sacara. Entonces, ¿su técnica definitiva es la técnica de la gran espada pacificadora? ¿Esa basura? ¿Por qué no es la técnica de los 24 cortes de la espada de flores de ciruelo? El mayor se enoja porque hay gente hablando y no entrenando. Llama a ambos al frente. Más tarde, buscan al hermano superior Gul. El aprendiz trata con respeto a Jongmyeon al igual que antes, aunque este otra vez le da permiso para relajarse. Vino a verlo porque necesita que haga algo por él. Quiere que pase la voz a todos para que se reúnan fuera del salón de las flores blancas, mañana a las 5 de la mañana. También quiere que prepare algunas cosas. Quiere que cada discípulo tenga 5 de estas. La explicación de Jongmyeon termina al anochecer. Gul cuestiona si está seguro de esto. No es que no pueda hacerlo, no hay problema. Jongmyeon expresa que le encanta que sea tan servicial, ya puede retirarse. En este momento, la secta del Monte Hua no tiene dinero, técnicas o talento. Nadie se sorprendería si desapareciese de un día para el otro. De esas 3 cosas, solo hay una con la que puedo ayudarlos: el talento.
Los actuales discípulos de tercera no son artistas marciales extraordinarios, ni por asomo, pero supongo que ninguna secta se creó en un día. Estos novatos me ayudarán a restaurar la antigua gloria de la secta del Monte Hua. A un aprendiz le desagrada la idea de que un hermano inferior le dé órdenes a un superior. Los que piensan así claramente no estuvieron esa noche en el Salón de las Flores Blancas. Alguien se acerca a preguntarle si no estará hablando de él o sí. El aprendiz reconoce al nuevo. Exclama que así es. No puede ordenarles reunirse al amanecer. ¿Quién se cree que es? Jongmyeon piensa en cómo debería responder. Con una expresión extrañamente amable, se dirige a sus hermanos superiores. Se disculpa con ellos. Debió haber tomado en cuenta sus sentimientos. Le gustaría disculparse con todos en privado, así que los invita a pasar adentro. Quiere que por favor todos entren. Las puertas se cierran y un silencio embarga el lugar. Los otros aprendices temen por sus hermanos. Se nota un movimiento leve en el tejado del Salón de las Flores Blancas. Es casi imperceptible, pero Gu lo nota. Se está sacudiendo. Poco tiempo pasa hasta que los hermanos salen despavoridos para escapar de Jongmyeon. Diligentemente se unen a las filas de los demás aprendices. Una conducta excelente. Jongmyeon les pide que intenten mantener silencio. No quiere despertar al gran hermano. Ahora, dedicarán todos los amaneceres a mejorar sus aptitudes físicas. De esta banda de superiores buenos para nada. Amanece. La luz del sol entra por la ventana de la habitación del gran hermano. Él suspira al pensar cómo esos niños no le vinieron a saludar esta mañana. Asume que todavía deben estar durmiendo en el Salón de las Flores Blancas. Ahora que recuerda, el chico nuevo se unió a ese salón. Puede que pasaran toda la noche iniciándolo y se quedaran dormidos. Decide que tiene que conversar seriamente con esos chicos. Siempre pensó que sin importar lo alborotador que pudiera ser Yogul, Junjong lo podría controlar, pero al parecer estaba equivocado. El gran hermano pasaba por el campo de entrenamiento, cuando se topó con los aprendices rogando por ayuda. Él se pregunta qué le pasó a los enérgicos novatos. Parece que le sacaron el alma. Pregunta a los que todavía están en pie qué demonios pasó aquí, qué es todo esto. Pero tal parece que les cuesta mucho responder a una pregunta tan simple. ¿Quién pudo aterrorizarlos tanto que no se sienten seguros ni con su gran hermano frente a ellos? A un lado él puede ver a Yogul, pero no fue cosa suya. El culpable está delante de él, y sorprendentemente es el nuevo discípulo. Jongmyeon carga con dos grandes rocas colgadas de una espada de madera. Inclinado, trabaja en su respiración para conseguir levantarse con ese débil cuerpo. Y tras lograrlo, dice que van 10.065. Jongmyeon está completamente deshidratado, reducido casi a piel y huesos. Aún así, reúne fuerzas para saludar al gran hermano que tiene frente a él. El hombre no tarda en notar su estado. El niño está temblando sin control. En su mente, piensa que debe estar al borde del colapso. Sus piernas no dejan de sacudirse, y lo más sorprendente es que todavía sigue en pie. Alarmado, pide de inmediato que alguien traiga agua, pero Jongmyeon, con una mirada despreocupada, insiste en que está bien. Aún así, terminó bebiendo el agua que le ofrecieron. Solo entonces el gran hermano habla de nuevo. Ahora que había recuperado un poco de fuerzas, quería saber la verdad. ¿Qué pasó aquí? Quiere oírlo con lujo de detalles. Jongmyeon responde con total naturalidad que no ha sido nada importante. Con el mismo tono relajado explica: solo decidimos empezar a entrenar un poco al amanecer. Era el primer día, tenían muchas ganas de entrenar, y quizá por eso se pasaron un poco. El gran hermano frunce el ceño extrañado, se gira y observa a los discípulos de tercera generación. En cuanto sus miradas se cruzan con las suyas, se tensan, sus rostros se deforman en muecas incómodas. Entonces Jongmyeon lo nota y se paralizan. Están aterrorizados del chico nuevo. Eso les resulta interesante. ¿Cómo pueden llamarse discípulos del Monte Hua y permitir que un simple novato les dé órdenes? Este niño claramente merece un buen regaño. El gran hermano llama a Jongmyeon con voz firme. Le recuerda que el Salón de las Flores Blancas tiene reglas que deben cumplirse. Le pregunta quién le dio permiso para reducir las horas de sueño y entrenar al amanecer. Jongmyeon guarda silencio un instante y reflexiona. Luego responde con calma: en ese caso, supongo que será mejor dejar de entrenar. El gran hermano se queda desconcertado. No esperaba esa respuesta. Por un momento piensa en acusarlo directamente. Está convencido de que Jongmyeon debe haber amenazado a sus hermanos superiores. Pero al ver su expresión tranquila, entiende que eso no funcionará. Decirlo en voz alta solo haría que todos quedaran como idiotas. Los discípulos de tercera quedarían como los debiluchos que recibieron una paliza de un novato. Y él mismo quedaría como el bufón a cargo de ese grupo. Jongmyeon habla de nuevo. Un mes. Pide permiso para entrenar al amanecer durante solo un mes. Le garantiza al gran hermano que notará una diferencia clara.
Sus hermanos superiores sienten un deseo tan grande de mejorar que hasta le dan un poco de envidia. A pesar de lo duro que entrenan, hasta ahora ninguno se ha quejado. Jongmyeon pregunta a sus hermanos para que lo confirmen, y ellos responden con cierta duda. Para el gran hermano es evidente que se ha asegurado de que nadie lo acuse. ¿De dónde salió un chico como este? Tiene a los discípulos de tercera completamente bajo su control, pero lo más extraño es que usa ese poder para entrenarlos, no para aprovecharse de ellos. El gran hermano comenta que esos entrenamientos también deben ser duros para Jongmyeon. Le pregunta qué le motiva a despertarse cada amanecer. Jongmyeon responde sin titubear. Aunque sus enseñanzas alcanzarían para que nos volvamos más fuertes, podemos acelerar el progreso si trabajamos duro. Cada minuto que pasamos durmiendo es un minuto menos de entrenamiento. El gran hermano asiente, lo entiende perfectamente. Luego plantea una última cuestión. Si va a servir a sus hermanos superiores, ¿qué es lo más importante? El respeto, responde Jongmyeon sin dudar. Promete obedecer siempre sus órdenes. El gran hermano deduce que no humillará innecesariamente a sus superiores. Mantendrá la jerarquía de la secta. Es una decisión inteligente. Se gira hacia los discípulos agotados. Se planta frente a ellos. Le informaron que todos se despiertan voluntariamente al amanecer para entrenar. Dice estar extremadamente impresionado. Si continúan así, se volverán más fuertes que nunca. Los anima a seguir adelante. Uno de los discípulos intenta pedir ayuda en voz baja, pero el gran hermano ya se marcha, caminando rápido para evitar escucharlo. Jongmyeon sí lo oye. Se acerca con una sonrisa falsa. Pregunta si estaban pidiendo ayuda. Asegura que jamás lastimaría a un hermano superior. Luego, con tono amenazante, lo invita a hablar de nuevo. Desde el interior, la víctima grita pidiendo ayuda. Varios días después, mi Dantian sigue siendo pequeño y débil, pero al menos ya empieza a tomar la forma correcta. También empiezo a entender qué le ocurrió al Monte Hua. Tal como sospechaba, el Salón de la Flor Blanca funciona ahora como dormitorio improvisado. No hay suficientes mentores para todos. El líder de la secta y los grandes hermanos, los Un, tienen buenas intenciones, pero son débiles. Su chi es patético comparado con el de los discípulos del Monte Hua de hace 100 años. Y el chi de sus pupilos es igual de patético. La mayoría de los discípulos de tercera ni siquiera busca fuerza. Son novatos que entran aquí solo para crear conexiones. ¿Y qué importa eso? Ahora yo estoy aquí. Hacer que el Monte Hua se convierta en la secta número 1 de toda China. Ese es mi objetivo final. Durante el almuerzo, los discípulos conversan. Uno apenas puede sostener los palillos. La comida cae fuera de su plato. Se queja de que entrenar tanto no les deja fuerzas ni para comer. Mira al hermano superior Yogul y le pide ayuda. Yogul suspira. Dice que no tiene tiempo para quejas constantes. ¿Acaso creen que es un mensajero? Si tienen algo que decir, pueden ir y hablar directamente con Jongmyeon. Yogul se levanta y pide a su hermano Jonghyun hablar un momento, y este accede a su petición. Más tarde, afuera del comedor, Jonghyun expresa que Yogul parece aliviado. El chico tiene una pregunta para su hermano superior. ¿Cuál es su opinión del Monte Hua? Una pregunta difícil. A Yogul no le costaría nada tomar sus cosas y volver con su familia, a diferencia de Jonghyun. Él planea dedicar su vida a este lugar, ¿no es así? Yogul confiesa que hasta hace poco creía que la secta no tenía futuro. Jonghyun aconseja que no diga cosas tan impertinentes. No debería mencionárselo a nadie más. Sin embargo, Yogul continúa con que cambió de opinión. Desde que llegó Jongmyeon, aunque lo forzaron, aprendió algo importante después de entrenar tanto al amanecer. Nunca había entrenado al punto de sentir que estaba llegando a sus límites. Pero ese niño entrena mucho más que ellos, pero nunca parece cansarse. Después de verlo en acción, empezó a querer hacer lo mejor que pudiese. Yogul se gira para mirar a los ojos a su hermano superior. Lleno de determinación, declara que dará todo de sí para convertirse en un verdadero maestro de artes marciales. El hermano superior sonríe. Por supuesto, él piensa lo mismo. Sobre un árbol cercano, Jongmyeon se recuesta satisfecho. Al parecer ya convenció a esos dos. Unggun también fue muy razonable, así que todo salió mejor de lo que esperaba. Aún así tengo un largo camino por delante. Ahora... De pronto, una voz exige que el líder de la secta salga de inmediato. Así es, el líder de la secta debería... Un momento. ¿Qué? Un golpe violento sacude las puertas. Las fuerzan y entran sin permiso. Exigen saber dónde está el líder. Los hermanos mayores intentan detenerlos. Dicen que no es buen momento. Rompieron la puerta principal del Monte Hua. ¿Qué es todo esto? Los recién llegados ya no tienen paciencia. ¿Cuándo les van a pagar? ¿Dinero? Hermanos, nunca me dijeron que tenían deudas.
Algunos de los visitantes empiezan a murmurar entre ellos. Se preguntan en voz alta si el líder de la secta no siente vergüenza alguna. Aseguran que seguir ocultándose no le servirá de nada. Tras unos segundos de tensión, la puerta finalmente se abre. El hombre que todos buscan aparece, dando un paso firme hacia el exterior para atenderlos. Desde un costado, Chongmyon se asoma con cautela, observando la escena sin llamar la atención. El líder de la secta se dirige a los caballeros con una expresión tranquila y les pregunta con voz serena qué los trae al Monte Hua a estas horas de la noche. Interesante, así que por eso es el líder de la secta. Cada palabra que usa y cada movimiento que hace rebosa de iluminación espiritual. Es como si... Los manifestantes lo interrumpen de forma brusca, exigiéndole que deje de hacer tiempo. Ya sabe perfectamente por qué están allí. Claro, solo estaba ganando tiempo. El líder del grupo de manifestantes se aclara la garganta antes de dar un paso adelante. Con una sonrisa educada, se dirige al líder de la secta y le dice que espera que se encuentre bien. Moonjong Gon, propietario del pabellón Taihua. El líder no esperaba que el señor Gon apareciera en persona. Gon suelta una breve risa, como si la situación le resultara incómoda, y comenta que es una pena que tengan que encontrarse bajo circunstancias como esas. Confiesa que no tenía intención de volver a escalar al Monte Hua, pero que debe comprender que hay muchas personas que dependen de él para salir adelante. Con voz calmada, le pide al líder que también considere la situación de esas personas. Le recuerda que la fecha límite pasó hace ya bastante tiempo. Asegura que durante años fueron comprensivos con el Monte Hua, y que según el contrato tienen derecho a exigir una compensación. Aún así, reconoce que con el paso del tiempo ellos mismos han acumulado deudas con la secta. Dice que pese a todo está dispuesto a ser flexible. Propone un último plazo, 7 días. Si el pago no se realiza dentro de ese tiempo, no tendrán más opción que embargar todos los edificios que pertenecen al territorio del Monte Hua. Un sonido repentino rompe el silencio. Es el ruido que hace un niño detrás, incapaz de ocultar su sorpresa. Todos los presentes giran la cabeza al mismo tiempo. El señor Gong no parece molesto. Al contrario, se disculpa con cortesía. Lamenta que uno de los discípulos haya tenido que presenciar una situación como esta. Más tarde, Chongmyon se entera de quiénes eran realmente esos visitantes. Se trata de comerciantes provenientes de la prefectura de Huajin. La información se asienta en su mente durante un momento. El discípulo que se lo cuenta observa su reacción con nerviosismo. Teme que Chongmyon vuelva a enfurecerse, así que se aleja con discreción por si acaso. Yogul se acerca entonces a ese mismo hermano menor. Le explica que la prefectura de Huajin es el pueblo que se encuentra justo al pie del Monte Hua. El hermano menor asiente y confirma que lo recuerda bien. Dice que lo visitó una vez cuando viajaba como comerciante junto a su padre. Yogul formula una pregunta. ¿Eso significa que la secta le pidió un préstamo a los comerciantes de Huajin? El hermano menor no está del todo seguro. No puede afirmar que fuera así, pero reconoce haber escuchado hablar del propietario Gon. Es el dueño del pabellón Taihua, la taberna más grande de Huajin, alguien que maneja múltiples negocios desde ese lugar. El nombre despierta algo en Chongmyon, le resulta demasiado familiar. Se vuelve hacia los otros dos y con una expresión peligrosa pregunta si ese payaso es ahora el dueño del pabellón Taihua. Ambos aprendices se tensan al instante al ver su rostro. Le suplican que mantengan la calma, que no hagan ninguna locura, pero Chongmyon no puede hacerlo. El pabellón Taihua le pertenecía a la secta del Monte Hua, imbéciles. Chongmyon agarra de la ropa al hermano menor y le obliga a mirarlo a los ojos. Le exige que se lo confirme. Quiere saber si ese hombre, el señor Gon, es realmente el dueño del pabellón Taihua, si ese mismo hombre le prestó dinero a la secta y ahora pretende apoderarse de todas sus tierras. El discípulo, muerto de miedo, asiente. Esto no tiene sentido. Primero que todo, es absurdo que el Monte Hua le pida un préstamo a ese pabellón. Es propiedad de la secta. Supongo que este es el resultado de algo que ocurrió en el pasado. Chongmyon se gira hacia Yogul y le pregunta por aquello que le pidió antes. Le recalca que se refiere a eso mismo. Yogul tarda un poco en darse cuenta, pero en cuanto lo hace, abre los ojos con sorpresa. Sale corriendo de inmediato, gritando que enseguida lo trae. Momentos después regresa y le extiende el objeto con ambas manos. Aún así, no puede evitar preguntar qué piensa hacer con eso. Mientras se cambia de ropa, Chongmyon habla con tranquilidad. Dice que los budistas tienen un dicho muy conocido. Si te encuentras con Buda, debes matarlo. Y si te encuentras con tus ancestros, también debes matarlos. Explica que la frase no habla de violencia literal, sino de la necesidad de romper incluso con aquello que consideramos sagrado. A veces, ir en contra del camino de la virtud es la única forma de alcanzar la verdadera iluminación. Y bueno, es hora de encontrar esa iluminación. Los aprendices lo miran atónitos y le preguntan a dónde demonios piensa ir vestido así. Le exigen saber si acaso planea escapar de la secta. Chongmyon no responde, simplemente se da la vuelta y se marcha. Los discípulos le gritan que regrese, pero él ya está descendiendo del Monte Hua.
Desde el tejado de una construcción cercana observa una torre iluminada. Dentro, varias personas celebran animadamente, ríen y se burlan del líder de la secta, comentando lo divertido que fue verlo quedarse sin palabras. Después de todo, les han sacado muchos fondos, casi 100,000 monedas. Uno de ellos comenta que el líder apenas podía hablar con el señor Gon presente. Gon, por su parte, admite que aunque es un comerciante que vive de las ganancias, no puede evitar sentirse incómodo al ser tan duro con un lugar que fue tan importante para sus ancestros. Otro comerciante interviene, asegurando que ya hicieron todo lo posible por el Monte Hua. Recuerda todas las veces que extendieron la fecha límite y afirma que todo el pueblo apreciará la misericordia del señor Gon. Gon asiente, esperando que así sea. Dice que sería un alivio. Pero en lo más profundo de su mente piensa otra cosa. Cree que debe ser placentero vivir con una mente tan simple. Sabe que el Monte Hua aún conserva una influencia considerable, y que su verdadero poder no reside únicamente en las artes marciales. Lo más peligroso de esa secta es el legado que ha construido durante generaciones. En Shanxi, es difícil encontrar a alguien que no tenga algún tipo de conexión con el Monte Hua. Aún así, está convencido de que puede absorberlos. A sus ojos se han vuelto suaves y débiles, como un pato rostizado, listo para ser despedazado. Luego, uno de ellos le pregunta al señor Gon qué planea hacer una vez que tome el control de los edificios del Monte Hua. Imagina que no será fácil venderlos. Sugiere que demande otra forma de pago. John Sanju, dueño de la tienda de linos de Huajin. El señor Gon cuenta que los edificios de la secta son más valiosos de lo que piensan. Aunque quizás parezcan edificios viejos y decrépitos, son muy valiosos y están listos para ser vendidos. John Sang no cree entender a lo que se refiere. Entonces Gon los ve como unos malditos miopes. Expresa que no quería revelar sus planes tan pronto, pero planea usar a los enemigos del Monte Hua. Invita a los demás a usar su imaginación. No creen que haya una secta por allí que pagaría mucho por eliminar el legado del Monte Hua. En otras palabras, no tienen de qué preocuparse. Él se asegurará de recuperar todas sus inversiones hasta la última moneda. El comerciante de antes se levanta y exclama que él siempre tiene planes brillantes. Propone un brindis por el señor Gon. Todos chocan los recipientes con entusiasmo. Más tarde esa misma noche, uno de ellos camina tambaleándose por las calles oscuras. Es John Sanju, el dueño de una tienda en Huajin. Este piensa que si logran quedarse con todo el dinero del Monte Hua, no tendrá que trabajar ni un solo día más. Sabe que puede confiar en el señor Gon. Es meticuloso, cuidadoso con cada moneda. John Sang está convencido de que todo saldrá bien. Levanta la mirada al cielo. Le parece que incluso la luna le sonríe, o eso cree. Luego se da cuenta de que no hay luna esa noche. Debe ser luna nueva. El mes está a punto de terminar. Se reprende a sí mismo. Sabe que en noches como esa debería caminar por la calle principal. Aún así continúa avanzando por un camino más estrecho. Su cuerpo se tambalea. Entrecierra los ojos y mira adelante con dificultad. Frente a él distingue una figura borrosa. Se detiene y fuerza la vista. Poco a poco la imagen se aclara. Es un hombre pequeño, parado en medio del camino. El desconocido le ordena que se detenga ahí mismo. John Sang está sorprendido. Le resulta casi gracioso. Nunca pensó que se toparía con un ladrón tan estereotípico, y pequeño también. Se queda pensando un segundo. ¿Desde cuándo los ladrones se visten así? Es como si quisiera que todo el mundo supiera que está robando. John Sang se ríe y dice que lo deje adivinar. ¿Quiere robarle? El hombre pequeño, disfrazado, responde que no le interesa su dinero. Le promete que lo dejará ir sin un rasguño, si responde a algunas preguntas. John Sang suspira. Dice que normalmente no le molesta ayudar a niños confundidos, pero hoy no es su día de suerte. Explica que sus amigos y él tienen que seguir su camino. Se preocupan mucho cuando anda solo por la noche. Guardias contratados. Ellos esperan órdenes. Los mercenarios preguntan si deben matarlo. John Sang responde que no, al menos quiere escucharlo primero. Eso sí, les ordena que se aseguren de que todavía pueda hablar cuando terminen. Se gira y se aleja unos pasos. Dice que odia la violencia y espera que todo acabe rápido. Detrás de él, los sonidos de la pelea resuenan en la oscuridad. Al principio, a John Sang le parece que todo va bien, pero pronto uno de los golpes suena demasiado fuerte. Se detiene inquieto, temiendo que al niño le pase algo grave. Le recuerda que dijo que debía poder hablar. Entonces escucha una voz. El chico se disculpa. Dice que su intención era resolver todo con palabras. Pero parece que a algunas personas no les gustan las conversaciones civilizadas. Chongmyong invita a John Sang a acercarse. Repite su oferta con calma. Si coopera, no le pasará nada. Le pregunta si lo entendió. John Sang asiente, nervioso. Excelente. Chongmyong lo agarra de la ropa y lo atrae hacia él. Le dice que ahora es su turno. Aclara que su oferta anterior implicaba dejarlo ileso, pero como intentó darle una paliza, ahora las cosas cambian.
No tiene de qué preocuparse. Todavía podrá hablar cuando termine con él. Yong-san tiene el rostro completamente hinchado. Apenas puede abrir bien la boca mientras intenta explicar lo que ocurrió con la secta. Jongmyeon frunce el ceño, no entiende ni la mitad de lo que dice. Levanta la mano con gesto amenazante. Yong-san se cubre de inmediato y promete que hablará más fuerte. Entonces lo dice claramente. Asegura que la secta del Monte Hua pidió un préstamo que supera las 100,000 monedas. Jongmyeon medita esto durante un momento. Eso no le cuadra en absoluto. Incluso si Yong-san vendiera hoy todas sus posesiones, no llegaría ni a 10,000 monedas. ¿Cómo puede afirmar que él y sus amigos le prestaron 100,000 monedas a la secta cuando ya sabían que estaba en declive? Yong-san se apresura a explicarlo. Dice que así funcionan los préstamos. Prestan dinero a un interés muy alto que sigue creciendo si no pagan el monto inicial. Llega un punto en el que aunque devuelvas el monto original, la deuda sigue intacta. Y cuando eso ocurre, se quedan con todo. Jongmyeon le da un golpe seco en la cabeza. Eso no es algo de lo que deba sentirse orgulloso. Luego recuerda algo. Yong-san dijo que era el dueño de una tienda de linos en Hwajin. Le pregunta cuándo compró esa tienda. Yong-san se ve confundido. No entiende la pregunta. Cuenta que su familia ha sido dueña de esa tienda por generaciones. Eso no tiene sentido. La tienda de linos de Hwajin le pertenecía a la secta del Monte Hua. De hecho, la secta poseía la mayor parte de los grandes negocios en la prefectura de Hwajin. La prefectura creció gracias a la presencia del Monte Hua. Antes de eso, solo era una aldea lejana con un par de arrozales. La secta delegó la administración de dichos negocios a varias personas, pero al parecer se aprovecharon de la decadencia de la secta para apoderarse de los negocios. Una voz irrumpe detrás de Jongmyeon. Lo llama maldito cobarde. Se queja de que los emboscó como si fuera un simple matón callejero. El hombre alza la voz. Dice que las habilidades marciales de Jongmyeon no son las de un ladrón cualquiera. Exige que muestre su cara. Se presenta con orgullo. Es John Bin, conocido como el Matatigres. Está seguro de que su nombre le resulta familiar. Jongmyeon se disculpa. No está muy al tanto de los acontecimientos recientes. Le pregunta por qué necesita saber su nombre. John Bin responde que debe conocer el nombre de todo aquel que muera por su espada. Eso es lo honorable. Jongmyeon le recuerda que hace apenas unos minutos lo dejó inconsciente. El comentario enfurece a John Bin. Desenvaina su espada y carga contra él, ordenándole que se ponga en guardia. John Bin el Matatigres. Su chi es mucho más fuerte que el mío. Chi, fuerza y velocidad. Me supera en todo aspecto. ¿Pero acaso eso significa que soy más débil que él? En absoluto. La fuerza física y la velocidad no son buenos parámetros para medir el poder. Las experiencias de toda una vida nos separan. Todavía tengo todos los recuerdos de mi vida pasada, cuando era el maestro de la espada floreciente. A este cuerpo infantil quizás le falte fuerza física, pero puedo usar la fuerza de otros contra ellos. Tiene mucho que mejorar. Técnica de los 24 cortes de la espada de flor de ciruelo, hoja que florece 2 veces. El resultado no es perfecto, pero es suficiente. Jongmyeon lo considera aceptable. Yong-san observa la escena sorprendido. Exclama incrédulo si es posible. Olvidé que este tipo sigue aquí. Jamás debí haber usado mis verdaderos poderes frente a él. ¿Habrá reconocido la técnica? Hasta salieron pétalos de ciruelo de mis cortes. Ya me descubrió. Yong-san comienza a hablar emocionado. Comenta lo refinados que fueron esos cortes. Habla del altísimo nivel marcial y de la tenue pero clara sensación de chi puro. ¿Qué? ¿Puedes sentir mi chi? ¡Qué mala suerte! Yong-san pregunta si acaso fue enviado por la secta de Seongnan. ¿Qué? Aprovechando la confusión, Jongmyeon asiente con seguridad. Dice que así es. Jongmyeon, edad 15 años, miembro de la secta de Seongnan. Yong-san exclama que lo sabía. Dice que responderá todo lo que quiera saber. Jongmyeon le agradece por su cooperación. Mientras tanto, en la secta del Monte Hua, 2 aprendices esperan frente a la puerta. Yokul se muestra inquieto. Le preocupa que Jongmyeon tarde tanto en regresar. El otro aprendiz le pide que se calme. Sabe que Jongmyeon no es un insensato. Pronto volverá, a menos que le haya ocurrido algo. En ese momento las puertas se abren. Jongmyeon aparece y pregunta si pasó algo mientras no estaba. Yokul se alegra notablemente de verlo. Dice que en realidad son ellos quienes deberían preguntarle eso. ¿Qué fue lo que pasó? Jongmyeon responde con naturalidad que no mucho. Se divirtió un poco, incluso consiguió algo de dinero. Debería agradecer que no descubrió mi identidad, pero aún así me molesta. Incluso sabiendo que la técnica de flor de ciruelo ha sido olvidada y ya no representa al Monte Hua. Es una pena que ni siquiera John San-yu, quien ha vivido en Hwajin toda su vida, reconozca los cortes de la espada del estilo del Monte Hua. Yokul pregunta qué salió a hacer Jongmyeon exactamente.
Este responde que no es algo que le incumba a niños como él. Yogul replica que él también es un niño. Como sea, Chongmyon ordena que reúnan a todos. Hay que entrenar. Yogul se sorprende. Pregunta si ahora mismo, si Chongmyon acaba de regresar. Este pide que lo escuche bien. No importa si hay viento, lluvia, sol o nieve. Desde hoy no faltarán ni un solo día de entrenamiento. No habrá días libres. No importa si hay tormentas eléctricas o de nieve. Incluso si el mismísimo Monte Hua se derrumba. Esto es lo que Yogul ha estado esperando. Animado, acepta reunir a los discípulos. Antes de irse, pregunta si Chongmyon entrenará con ellos. Aunque él dice que no, tiene cosas que hacer. Yeonjun insiste que este tipo de entrenamiento solo es posible si Chongmyon los guía. Hoy entrenarán solos, pero si quiere que lo tomen en serio, necesitarán su presencia. Chongmyon dice que lo sabe, y se despide. Cuando la puerta se cierra, por fin se relaja. Ahora, ¿cuál es el próximo paso? Para resumir, los descendientes de los encargados de los negocios del Monte Hua se apoderaron de los mismos. Y al parecer, los registros contables que probarían que esos negocios le pertenecen al Monte Hua se quemaron en un incendio durante el ataque del culto demoníaco. Si esos registros estuvieran intactos, la secta no tendría estos problemas económicos. Maldición. ¿Y si asalto el pueblo solo y le doy una paliza a esos asquerosos comerciantes? Mala idea. Eso haría que todo el mundo crea que la secta del Monte Hua envió a un niño a sembrar el caos. Necesito una justificación. Algo que justifique por qué el Monte Hua no cumplió con pagar la deuda que tenía con los comerciantes. Algo que pruebe que esos negocios le pertenecían al Monte Hua. ¿Cómo puedo encontrar algo que justifique eso? Los registros. Recuerdo ver al hermano líder escribir en ese registro varias veces. Tenía varios registros contables que escondía cada vez que pasaba. Un momento, ¿varios registros? Guardó los demás registros en otro lado. Es imposible que todos los negocios del Monte Hua cupieran en un par de libros. Deben estar en la cámara secreta. Solo el líder de la secta tiene acceso a ella. Eso. Ahí es donde el hermano líder escondió los registros. Solo había escuchado rumores sobre esta cámara. Pero si es real, la entrada debe estar dentro de la residencia del líder. Vamos, piensa. La residencia del líder no ha cambiado en 100 años. Debe ser un lugar cerca de la residencia, pero difícil de hallar. Hasta para los mejores discípulos del Monte Hua. La colina detrás de la residencia del líder. Debe estar bajo tierra. Excavaron debajo de la colina. Nadie sabría de su existencia allí. Vaya. Al parecer tengo que buscar un tesoro. Hermano líder, perdóname por lo que haré. Considerando que el destino del Monte Hua está en peligro, un robo no es tan grave. Ni siquiera los tocaré. Se los llevaré directo al líder de la secta. Pero no prometo nada. Y antes de cerrar, recordarles que este video llega justo después del directo que hicimos, donde estuvimos probando ideas nuevas, hablando del canal y armando lo que se viene. Y ojo, porque esto recién empieza. En los próximos directos vamos a seguir puliendo cosas y trayendo contenido cada vez más potente. Quiero leerlos en los comentarios. ¿Qué les está pareciendo este nuevo manhwa? ¿Qué esperan que pase más adelante? Y también cuéntenme si han notado los cambios en la edición o en la narración, tanto en este video como en los anteriores. He estado leyendo opiniones de todo tipo. Sé que no todos están de acuerdo con algunos ajustes, lo entiendo, pero me quedo con el feedback y voy a seguir mejorando. Este fin de semana tendremos lectura de manhwa en directo. El manhwa se va a elegir entre los que están en el calendario que dejé en la pestaña de comunidad, así que pueden ir viéndolos desde ya y nominar sus favoritos. De ahí sale el elegido. De hecho, en los 2 últimos directos estuvimos definiendo días para lecturas y otras cosas que les gustaría ver conmigo. Y la idea es seguir construyendo todo eso juntos. Aprovecho para comentar algo que se me pasó por la mente recientemente. Si conviene quitar solo el texto o también los globos de texto. Hoy en día eso ya es posible con inteligencia artificial. Y algunos scans incluso parecen estar usándolo para ahorrar tiempo al cambiar el texto en coreano a su idioma. Es un tema interesante y lo podemos hablar con más calma en directo. También estoy pensando en añadir al final del video un personaje favorito con el nombre de un suscriptor, en la fogata de cierre, como la forma de agradecer a quienes apoyan los directos, tal como pueden ver en este video. Es un detalle pequeño, pero creo que suma bastante. Y de verdad, gracias por ser tan activos y por compartir lo que piensan con total confianza. Ese intercambio es lo que hace que el canal se sienta más vivo, no solo subir videos y ya, y que podamos mejorar entre todos. Si el video les gustó, ya saben, un like me dice que este formato va por buen camino y los comentarios me dicen cómo mejorarlo. Y cierto, atentos, porque el próximo video será de Pick Me Up Infinite Gacha. Entonces los espero en esa próxima parte de un manhwa narrado más.